Mucho antes del nacimiento de Jesús, según antiguas tradiciones gnósticas y escritos considerados heréticos, el mundo no era solo un escenario físico, sino un campo de disputa invisible. La Tierra estaba envuelta en una red de fuerzas sutiles, gobernada por entidades conocidas como arcontes, descritas en los evangelios gnósticos como administradores de una realidad artificial, creada para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia espiritual. Estos textos afirman que el mundo material no era obra directa del Dios supremo y absoluto, sino de una inteligencia intermedia, el demiurgo, asistido por sus arcontes. Esta creación, aunque bella a los ojos humanos, funcionaba como una prisión vibracional, donde la conciencia humana permanecía limitada, olvidada de su verdadero origen cósmico. El cielo estrellado, para los gnósticos, no era solo un símbolo poético, sino un mapa de inteligencias superiores, observando silenciosamente la evolución de la humanidad. En este contexto, la llegada de una conciencia como la de Jesús no podía ocurrir de manera común. Los textos gnósticos sugieren que el nacimiento de Jesús fue precedido por un movimiento cósmico, una alteración en las capas sutiles de la realidad. Algo había sido autorizado más allá de las esferas controladas por los arcontes. Una frecuencia diferente comenzó a atravesar los cielos, despertando inquietud entre estas entidades que vigilaban la Tierra. Según estas tradiciones, existían civilizaciones de conciencia elevada, denominadas simbólicamente pléroma, el reino de la plenitud, que no pertenecían al mundo material, pero lo observaban. Estas inteligencias no eran dioses antropomórficos, sino seres de luz, conciencia avanzada y origen estelar, capaces de atravesar dimensiones y manipular lo que hoy llamaríamos energía y tiempo. Los gnósticos creían que la humanidad portaba una chispa divina adormecida, aprisionada por la materia y el olvido. El proyecto de estas inteligencias superiores no era dominar la Tierra, sino despertar esa chispa, liberando la conciencia humana del ciclo de ignorancia y sometimiento espiritual. Para ello, era necesario un emisario, no un rey, no un guerrero, sino un portador de la conciencia crística. Mientras tanto, el mundo visible seguía su curso aparentemente normal. El Imperio Romano se expandía, las religiones se institucionalizaban y la espiritualidad se volvía cada vez más controlada por estructuras de poder. Sin embargo, en los planos invisibles, algo se preparaba. Los arcontes, según los textos, percibían alteraciones en los campos energéticos del planeta. Surgían sueños proféticos, las estrellas parecían alinearse de forma inusual y antiguos oráculos hablaban de una luz que descendería de los cielos. Es en este punto donde la figura de María comienza a emerger en la narrativa gnóstica, no solo como una joven común, sino como alguien cuya conciencia vibraba en una frecuencia rara. Para los gnósticos, María no fue elegida al azar. Pertenecía a un linaje sensible a las dimensiones espirituales, capaz de sostener en su cuerpo físico una conciencia que no se originaba completamente en este mundo. A diferencia de la narrativa bíblica tradicional, que simplifica el misterio del nacimiento de Jesús, los textos gnósticos sugieren que algo extraordinario y no humano estaba a punto de ocurrir. No en el sentido de invasiones o monstruos, sino de un contacto sutil, cuidadosamente orquestado, que respetaba las leyes cósmicas del libre albedrío y de la evolución de la conciencia. Los evangelios gnósticos describen que el mayor temor de los arcontes no era la destrucción del mundo material, sino el despertar de la humanidad. Un ser capaz de recordar a las personas quienes eran realmente representaba una amenaza mayor que cualquier ejército. La verdad, una vez revelada, no podía ser contenida. Así, incluso antes del nacimiento de Jesús, el mundo ya se encontraba en estado de vigilancia. Las fuerzas que controlaban la realidad material observaban atentamente. Las inteligencias de la luz se preparaban. Y María, aún sin comprenderlo plenamente, se convertía en el punto de convergencia entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo cósmico. El nacimiento de Jesús, según esta visión gnóstica y estelar, no comenzaría en Belén, sino mucho antes, en las estrellas, en los planos invisibles y en la decisión de romper el silencio impuesto a la humanidad. Lo que estaba por venir no era solo el nacimiento de un hombre, sino la inserción de una conciencia extraterrestre espiritual en un mundo gobernado por el olvido. Y esta historia, según los gnósticos, fue cuidadosamente borrada. Según los textos gnósticos y las tradiciones esotéricas más antiguas, María no fue simplemente una joven humilde elegida al azar por una voluntad divina externa. Ella fue, en realidad, el resultado de una preparación espiritual profunda, una conciencia afinada durante generaciones para servir como puente entre dimensiones. Para los gnósticos, el verdadero milagro no fue solo la concepción de Jesús,
sino la capacidad de María para sostener una frecuencia que no pertenecía completamente a este mundo. Estos escritos describen que María poseía una sensibilidad poco común. Desde temprana edad experimentaba sueños lúcidos, visiones simbólicas y una conexión natural con lo invisible. Su percepción no estaba limitada únicamente a los sentidos físicos. Ella sentía las vibraciones del entorno, escuchaba el silencio y percibía presencias que no podían ser explicadas por las estructuras religiosas de su tiempo. Esta apertura interior la hacía invisible a los arcontes, ya que su conciencia no vibraba plenamente dentro de los patrones del mundo material controlado. Los gnósticos afirmaban que, antes del llamado anuncio, María atravesó un periodo de activación interna. No se trató de un encuentro repentino con un ángel alado, como lo describe la tradición oficial, sino de una serie de experiencias progresivas en estados alterados de conciencia. Durante estos estados, su mente se expandía más allá del tiempo lineal y entraba en contacto con inteligencias que no utilizaban lenguaje humano, sino frecuencia, símbolos y luz. Estas inteligencias, descritas simbólicamente como mensajeros del pléroma, no descendieron físicamente en naves visibles, sino que interactuaron a través de campos energéticos. Para los gnósticos, el verdadero contacto extraterrestre no ocurre necesariamente de forma material, sino a nivel de conciencia. María fue preparada para este tipo de interacción porque su cuerpo, mente y espíritu estaban alineados, purificados de los miedos impuestos por la realidad arcóntica. Los textos sugieren que este proceso fue cuidadosamente protegido para no despertar interferencias. Los arcontes, que vigilaban los nacimientos y linajes importantes, no detectaron una anomalía inmediata, ya que la concepción no ocurrió mediante un acto biológico convencional. En términos modernos, podríamos decir que se trató de una intervención genética y vibracional, realizada desde planos superiores, donde la materia es moldeable por la conciencia. María no fue fecundada, en el sentido literal, sino que recibió una semilla de conciencia, una esencia crística que necesitaba un cuerpo humano para manifestarse en el mundo material. Su vientre se convirtió en un espacio sagrado, un laboratorio cósmico donde lo humano y lo estelar se fusionaron. Este acto no violó el libre albedrío de María, por el contrario, ocurrió porque su alma ya había aceptado ese propósito antes de encarnar. Durante este periodo, María experimentó una profunda transformación interior. Los gnósticos describen sensaciones de expansión, luz interna y una comprensión súbita de verdades universales. Ella comenzó a percibir la ilusión del mundo material, entendiendo que la realidad visible era solo una capa superficial de algo mucho más vasto. Esta comprensión la aisló emocionalmente, ya que no podía compartir plenamente estas experiencias sin ser considerada hereje o poseída. El llamado anuncio fue, en realidad, el momento en que María recordó quién era. Recordó su origen espiritual, su misión y el papel que desempeñaría en la liberación de la conciencia humana. Las inteligencias del pléroma no se presentaron como dioses a ser adorados, sino como guardianes del conocimiento, cuya función era asegurar que la conciencia crística pudiera ingresar en este mundo sin ser corrompida por las fuerzas arcónticas. En este punto, los textos gnósticos enfatizan algo crucial: Jesús no pertenecía completamente a la tierra. Su origen no estaba limitado a la genealogía humana. Él era un ser híbrido de conciencia, un puente viviente entre el universo espiritual y la experiencia material. María fue la única capaz de sostener esta gestación porque su campo energético estaba alineado con dimensiones superiores. Mientras su cuerpo comenzaba a transformarse, el mundo exterior permanecía inconsciente. Nadie sospechaba que, en silencio, se estaba gestando un evento que alteraría para siempre la estructura del control espiritual sobre la humanidad. Los arcontes, aunque atentos, subestimaron la sutileza del proceso. No comprendieron que la verdadera revolución no ocurriría por la fuerza, sino por el despertar interior. Así, María caminaba entre las personas como una más, mientras dentro de ella se formaba una conciencia que no había sido creada por este mundo. El nacimiento de Jesús ya estaba en marcha, no como un acto divino tradicional, sino como una intervención cósmica cuidadosamente diseñada, destinada a recordar a la humanidad su origen estelar y su naturaleza eterna. Y este fue solo el comienzo. Según las tradiciones gnósticas, la gestación de Jesús no fue un proceso común ni limitado a las leyes biológicas conocidas. Desde el momento en que la conciencia crística fue anclada en el vientre de María, comenzaron a manifestarse alteraciones sutiles en los campos energéticos de la Tierra. No eran señales evidentes para todos, sino anomalías perceptibles solo para aquellos cuya conciencia estaba afinada más allá de lo material.
Los textos describen que, durante este periodo, el cielo parecía diferente. No necesariamente por fenómenos visibles constantes, sino por una sensación de cambio en la vibración del mundo. Astrónomos antiguos, sabios orientales y guardianes del conocimiento percibieron movimientos inusuales en los cuerpos celestes. Para los gnósticos, estas estrellas no eran simples objetos físicos, sino marcadores dimensionales, señales de que una conciencia no terrestre estaba encarnando en el plano humano. La llamada estrella de Belén, desde esta perspectiva, no fue un astro convencional ni un cometa. Fue descrita como un foco de conciencia luminosa, una emanación energética visible solo para quienes sabían leer el lenguaje del cielo. Esta luz no guiaba por coordenadas geográficas, sino por resonancia. Aquellos que la percibieron no la siguieron con los pies, sino con la conciencia. Mientras tanto, en los planos invisibles, los arcontes comenzaron a sentir una perturbación. El sistema que mantenía a la humanidad atrapada en ciclos de ignorancia y repetición vibratoria detectó una anomalía, una frecuencia que no respondía a sus patrones de control. Sin comprender completamente su origen, intensificaron la vigilancia sobre nacimientos, linajes y movimientos espirituales. María, sin embargo, permanecía protegida. Los gnósticos explican que su campo energético estaba envuelto en una especie de velo vibracional, una tecnología de conciencia utilizada por las inteligencias del pléroma. Este velo impedía que los arcontes identificaran la verdadera naturaleza del ser que se estaba gestando. A ojos del sistema, ella era solo una mujer más, invisible en su sencillez. Durante la gestación, María experimentó estados de conciencia cada vez más profundos. Sus sueños se volvieron expansivos, llenos de símbolos cósmicos, geometrías luminosas y voces que no hablaban con palabras. En estos estados, ella recibía información sobre la misión de aquel ser que crecía en su interior. Comprendía que no se trataba de un salvador externo, sino de un activador de conciencia, alguien que recordaría a la humanidad lo que había olvidado. Los textos gnósticos afirman que el cuerpo físico de Jesús se desarrolló como cualquier otro, pero su conciencia no se ancló completamente en la materia. Era como si habitara simultáneamente varios planos de existencia. Esta condición explicaría, más tarde, su capacidad para alterar la percepción del tiempo, la materia y la energía, algo que los relatos tradicionales describieron como milagros. A medida que el nacimiento se acercaba, las interferencias aumentaron. Los arcontes comenzaron a influir indirectamente en las estructuras de poder humano. Sueños inquietantes, decisiones políticas extrañas y movimientos forzados de población fueron utilizados como mecanismos de control. El decreto que obligó a María y a José a desplazarse no fue casual. Para los gnósticos, fue una maniobra inconsciente del sistema, intentando reubicar una anomalía que no lograba comprender. Sin embargo, este desplazamiento también formaba parte del plan mayor. El lugar del nacimiento no debía ser un centro de poder ni un templo. La conciencia crística no podía anclarse en un espacio dominado por jerarquías religiosas. Por eso, el nacimiento ocurrió en la periferia, en el silencio, lejos de los ojos del control institucional. En los momentos previos al parto, la vibración del entorno se intensificó. Los gnósticos describen una quietud profunda, como si el tiempo se suspendiera. No hubo coros celestiales visibles ni proclamaciones públicas. Hubo, en cambio, una alineación perfecta entre cielo y conciencia, un instante en el que lo eterno tocó lo temporal sin romperlo. Cuando Jesús finalmente nació, no se produjo una explosión de luz visible para todos. La verdadera luz se encendió en planos internos. Aquellos sensibles a la gnosis sintieron un estremecimiento inexplicable, una sensación de esperanza que no provenía de la mente, sino del alma. Algo había cambiado para siempre, aunque el mundo aún no lo supiera. Los arcontes, al percibir que la anomalía ya estaba encarnada, comprendieron demasiado tarde que el evento había escapado a su control. La conciencia crística ya estaba en la tierra. Y con ella, la semilla de una revolución silenciosa, no basada en la fuerza, sino en el recuerdo de la verdad. Así comenzó la vida de Jesús en el mundo material. No como un rey ni como un dios distante, sino como un portador de una frecuencia que, con el tiempo, pondría en jaque las estructuras invisibles que gobernaban la realidad humana. Y el sistema nunca volvería a ser el mismo. Según los textos gnósticos, la infancia de Jesús estuvo marcada por una diferencia fundamental con respecto a otros niños, él recordaba. No de forma intelectual, sino como una memoria profunda, anterior al lenguaje y al tiempo. Su conciencia no se cerró completamente al encarnar,
como ocurre con la mayoría de los seres humanos. Permanecía abierta, conectada a planos superiores, lo que lo convertía en un punto de interferencia constante dentro del sistema arcontal. Desde muy pequeño, Jesús manifestaba una percepción aguda de la realidad. Observaba el mundo con una profundidad inquietante, como si comprendiera la naturaleza ilusoria de muchas normas y estructuras humanas. Los gnósticos describen que su mirada no juzgaba, pero penetraba. Veía más allá de las apariencias, lo que generaba tanto fascinación como incomodidad en quienes lo rodeaban. María comprendía que su hijo no era común. Sin embargo, su mayor desafío no fue protegerlo físicamente, sino enseñarle a habitar un mundo que no estaba diseñado para conciencias despiertas. Ella sabía, por la información recibida durante la gestación, que Jesús debía aprender a ocultar parcialmente su verdadera naturaleza para sobrevivir. El silencio y la humildad se convirtieron en escudos. Los relatos gnósticos, especialmente aquellos considerados apócrifos, sugieren que Jesús tenía una relación íntima con la naturaleza. Pasaba largos periodos en soledad, en estados contemplativos profundos. En esos momentos, su conciencia se expandía y se alineaba nuevamente con el pléroma. Para los gnósticos, estos estados no eran evasión, sino recalibración vibratoria, necesaria para sostener su presencia en el plano material. Durante su niñez, comenzaron a manifestarse fenómenos que las autoridades religiosas locales no podían explicar. No se trataba de milagros espectaculares, sino de alteraciones sutiles, sanaciones espontáneas, comprensión intuitiva de textos sagrados y una capacidad inusual para influir en el estado emocional de quienes lo rodeaban. Estas manifestaciones despertaron la atención del sistema. Los arcontes, incapaces de actuar directamente sobre él, comenzaron a influir en el entorno. Miedos, rumores y sospechas surgieron en la comunidad. Se decía que el niño era extraño, que tenía un don peligroso o incluso que estaba poseído. Esta estrategia buscaba aislarlo, debilitar su red de protección y forzar su alineación con los patrones del mundo material. José, figura silenciosa pero clave, cumplió un rol fundamental. Los gnósticos lo describen como un guardián consciente, no completamente despierto, pero intuitivamente alineado con la misión. Él comprendía que la mayor protección para Jesús era una vida sencilla, lejos de los centros de poder religioso y político. La normalidad aparente se convirtió en un acto de resistencia. A medida que Jesús crecía, su conciencia comenzó a integrar más plenamente la experiencia humana. Sentía compasión, tristeza y alegría, no como debilidades, sino como puertas de comprensión. Para los gnósticos, esta integración era esencial. La conciencia crística debía conocer el sufrimiento humano desde dentro, no observarlo desde una distancia divina. Sin embargo, esta apertura también lo hacía vulnerable. Los textos sugieren que Jesús atravesó momentos de confusión y dolor interior. La memoria de su origen coexistía con la densidad del mundo material, generando una tensión constante. Este conflicto interno fue parte del diseño. Solo comprendiendo el olvido podría enseñar el recuerdo. Los intentos de supresión no se manifestaron aún como persecución directa, sino como presión psicológica y social. El sistema buscaba que Jesús se adaptara, que olvidara, que se diluyera en la normalidad. Pero cada intento fracasaba, porque su conciencia no podía ser completamente cerrada. Al final de esta etapa, Jesús ya comprendía algo esencial: su camino no sería cómodo ni aceptado. No había venido a encajar, sino a desestabilizar suavemente las estructuras del engaño. Sabía que, llegado el momento, tendría que hablar, enseñar y revelar aquello que muchos no estaban preparados para escuchar. La infancia había terminado. La preparación interna estaba completa. Y el mundo aún no sabía que caminaba junto a alguien que recordaba el origen de todas las cosas. Según los textos gnósticos, el momento en que Jesús inició su vida pública no fue una decisión espontánea ni un llamado externo, sino el resultado de un proceso interno de integración total. La conciencia crística, que había permanecido latente y cuidadosamente contenida durante su infancia y juventud, comenzó a expandirse de manera irreversible. Jesús comprendió que había llegado el tiempo de hablar, no para fundar una religión, sino para activar la gnosis en otros. Su enseñanza no se basaba en dogmas ni rituales rígidos. Jesús hablaba en símbolos, parábolas y silencios. Para los gnósticos, este método no era pedagógico, sino estratégico. El conocimiento verdadero no podía ser entregado directamente a una mente atrapada por el miedo y la programación arcontal. Debía ser recordado, no aprendido.
Sus palabras funcionaban como llaves, no como respuestas cerradas. A medida que Jesús enseñaba, algo inusual ocurría. Las personas no solo escuchaban, despertaban. Comenzaban a cuestionar la autoridad, la culpa, el pecado y la idea de un Dios distante. Jesús no ofrecía salvación futura, sino presencia consciente. El reino no estaba por venir, estaba dentro. Esta afirmación, aparentemente simple, representaba una amenaza directa al sistema de control espiritual. Los arcontes, al percibir el alcance de estas enseñanzas, reaccionaron con urgencia. No podían permitir que la humanidad descubriera que la prisión era mental y vibratoria. Si las personas dejaban de temer, el sistema colapsaría. Por ello, comenzaron a actuar a través de las estructuras humanas de poder, sacerdotes, escribas y autoridades políticas. La figura de Jesús comenzó a ser vigilada, analizada y reinterpretada. Se intentó encasillarlo como profeta inofensivo o como rebelde peligroso. Ninguna de estas etiquetas funcionaba del todo. Jesús no llamaba a la violencia, pero su mensaje erosionaba silenciosamente los cimientos del control. Era una revolución sin armas, basada en la expansión de la conciencia. Los textos gnósticos sugieren que Jesús transmitía enseñanzas más profundas a círculos reducidos. A quienes estaban preparados, les hablaba del demiurgo, de los arcontes y de la ilusión del mundo material. Estas enseñanzas no podían ser públicas, pues generarían una reacción inmediata y violenta. La gnosis debía sembrarse con cuidado. Entre sus seguidores, no todos comprendían plenamente su mensaje. Algunos buscaban milagros, otros poder, otros salvación externa. Jesús lo sabía. Por eso, insistía en que nadie podía seguirlo verdaderamente sin mirar primero dentro de sí. La gnosis no se hereda ni se impone, se experimenta. A medida que la influencia de Jesús crecía, el sistema intensificó la presión. Las autoridades religiosas comenzaron a verlo como una amenaza directa a su monopolio del sagrado. Si Dios no necesitaba intermediarios, ellos perderían su razón de existir. Así, el mensaje fue distorsionado incluso antes de su muerte, reinterpretado para sembrar confusión. Los gnósticos afirman que Jesús era plenamente consciente de lo que vendría. Sabía que el sistema no permitiría que su mensaje se expandiera sin consecuencias. Sin embargo, también sabía que su eliminación física no detendría la semilla que había sido plantada. La conciencia no puede ser crucificada. En este punto, Jesús comenzó a hablar con mayor claridad sobre el sacrificio, no como expiación de pecados, sino como acto simbólico. Su entrega no sería una derrota, sino una demostración final de que la muerte no tiene poder sobre quien recuerda su origen. El cuerpo podía ser destruido, pero la gnosis permanecería intacta. El enfrentamiento ya no era evitable. El sistema arcontal había decidido actuar de forma definitiva. La narrativa estaba a punto de ser sellada, y la historia, manipulada. Pero lo que los arcontes no comprendían era que el verdadero mensaje de Jesús no dependía de su supervivencia física. Dependía de la resonancia que había despertado en la conciencia humana. Y esa resonancia ya no podía ser silenciada. Según las tradiciones gnósticas, la crucifixión de Jesús representa uno de los mayores actos de manipulación simbólica de la historia humana. No porque no haya existido un evento físico, sino porque su significado fue profundamente distorsionado. Para los gnósticos, el verdadero objetivo del sistema arcontal no era eliminar a Jesús, sino apropiarse de su historia y convertir un mensaje de liberación interior en una herramienta de control espiritual. Jesús sabía que el desenlace era inevitable. Comprendía que el sistema no permitiría que la gnosis se expandiera libremente. Sin embargo, también sabía algo que los arcontes no podían aceptar: la conciencia no puede ser destruida por la violencia. El cuerpo pertenece al mundo material, la conciencia, no. Por eso, en los textos gnósticos, la crucifixión no es vista como un sacrificio expiatorio, sino como una demostración final de desapego. Algunos escritos gnósticos incluso sugieren que, en el momento de la crucifixión, la conciencia crística no estaba completamente anclada al cuerpo. Jesús habría trascendido el dolor físico, observando el evento desde un plano superior. Esto explicaría la serenidad descrita en ciertos relatos y la sensación de irrealidad que rodea la escena. Para los gnósticos, lo que fue crucificado fue el símbolo, no la esencia. Tras su muerte, comenzó el verdadero triunfo del sistema, el control del relato. La enseñanza del autoconocimiento fue reemplazada por una doctrina de culpa.
El reino interior fue desplazado a un cielo distante. La responsabilidad individual fue sustituida por la dependencia de una institución. Así, el mensaje que debía liberar se convirtió en un nuevo marco de obediencia. Los evangelios gnósticos afirman que muchas de las palabras más profundas de Jesús fueron eliminadas deliberadamente. Textos que hablaban del demiurgo, de los arcontes y de la ilusión del mundo material fueron considerados peligrosos. No porque fueran falsos, sino porque despertaban demasiado. Aquellos que comprendían estas enseñanzas ya no podían ser controlados con facilidad. María y algunos discípulos cercanos entendieron lo que estaba ocurriendo. Sabían que la verdad no podía sobrevivir en estructuras de poder. Por eso, la gnosis fue transmitida en secreto, de conciencia a conciencia, de corazón a corazón. No como religión, sino como experiencia directa. El conocimiento vivo se volvió clandestino. Según los gnósticos, la llamada resurrección no fue un retorno literal al cuerpo físico, sino una confirmación de la continuidad de la conciencia. Jesús no regresó para demostrar poder, sino para mostrar que la muerte no tiene autoridad sobre quien ha despertado. La resurrección fue un símbolo de la liberación definitiva del ciclo arcontal. Con el paso del tiempo, la figura de Jesús fue elevada a un pedestal inalcanzable. Esto no fue un honor, sino una estrategia. Al convertirlo en un ser único e irrepetible, se impedía que otros reconocieran la misma chispa dentro de sí. La conciencia crística dejó de ser un estado posible y pasó a ser una excepción divina. Sin embargo, los gnósticos afirman que la semilla ya había sido plantada. A lo largo de los siglos, esta verdad reapareció una y otra vez en movimientos místicos, corrientes esotéricas, experiencias espirituales profundas y, en tiempos más recientes, en relatos de orígenes estelares de la humanidad y expansión de la conciencia. El interés actual por los textos prohibidos, por la gnosis y por la naturaleza multidimensional del ser humano no es casual. Para los gnósticos, es una señal de que la frecuencia anclada con el nacimiento de Jesús vuelve a activarse. La humanidad comienza, lentamente, a recordar. Esta historia alternativa del nacimiento, vida y muerte de Jesús no busca reemplazar una creencia por otra. Busca invitar a la experiencia directa. La gnosis no exige fe ciega, sino percepción interna. No se impone, se despierta. Así, el verdadero legado de Jesús no es una cruz, sino un espejo. Un recordatorio silencioso de que la divinidad no está afuera, ni en el cielo, ni en instituciones. Está dentro, esperando ser reconocida. Según los gnósticos, el verdadero nacimiento de Cristo ocurre cada vez que una conciencia humana rompe el velo del olvido y recuerda su origen eterno. Y quizás, esa haya sido siempre la verdad más peligrosa de todas.